El concepto de liderazgo situacional hace referencia a un dinamismo en la asignación de responsabilidades y no permitir que la asignación de responsabilidades la secuestre un cargo, que era algo que creo que es una enseñanza que poco a poco hemos ido como aprendiendo. Hay que hacer sencillo el liderazgo para que conecte, para que entusiasme y para que genere resultados. Bienvenidos a Conexión Escola, un espacio para nuestra comunidad en donde encontrarán opinión, formación, análisis informativo, actualidad e historias de vida. Un podcast de Escola Abogados, el mejor lado del derecho. Ya definimos qué es el liderazgo y por nuestra personita de jengibre, ¿cómo sería un líder? Creo que ahí, Jairo, me das también, bueno, cómo se inserta ese líder en un equipo. ¿Cuál es el papel del equipo dentro del liderazgo? ¿Y cómo le genero yo un impacto? El papel de la persona, del líder en un equipo es fundamental y es entender cómo esa agrupación de personas desarrolla la capacidad de producir unos resultados superiores a los que individualmente entregarían. Un poco el concepto de sinergia, ¿no es cierto? De pronto, si sumamos nuestras tres capacidades en esta mesa, podemos entregar X, pero si nos articulamos bien, si nos comprometemos con un sueño colectivo, si nos entusiasmamos, si entregamos nuestra energía, nuestra disciplina, nuestras ideas para eso, seguramente el resultado será mejor que lo que individualmente vamos a entregar cada uno. Y entonces allí lo que cuenta es el colectivo, no el individual. No importa quién hace tal tarea, si es Sofi, si es Diego, si es Jairo, sino que el colectivo, la sociedad, entregó un resultado que es muy superior y admirable. Entonces ahí es donde viene como el reto tan grande para saber cómo modular el deseo de realización individual, armonizándolo con la responsabilidad que implica ser parte de un equipo en donde tengo que abrirme espacio, pero también darle espacio para que el otro despliegue su potencial. Es un proceso simbiótico hermoso. Yo creo que si nosotros observáramos con mayor atención cómo funciona un sistema vivo, un organismo, podríamos aprender mucho más de ese liderazgo en equipo, del colectivo, que simplemente en teorías académicas. El liderazgo es de mucha observación, Sofi, y sabes, la naturaleza nos puede enseñar mucho, porque la naturaleza nos da miles de ejemplos de equilibrios perfectos, en medio de diferencias, en medio pues de matices y muchas cosas. Entonces ahí es donde podemos aprender para articularnos mejor como un equipo, más allá de concepciones individuales que tengamos frente a ciertos temas. Y fíjate que la pregunta también trae otras cosas interesantes. A mí me gusta mucho el deporte, entonces yo a veces veo casos de equipos de X deporte en donde individualmente cada uno es una estrella, pero colectivamente son un desastre. Y se han gastado los dueños del equipo fortunas trayendo gente buena individualmente, pero como proyecto colectivo no se articulan. ¿Qué pasa allí? No es que no sepan jugar, pero ahí hay algo que tiene que ver con esa conexión emocional, con esa identidad cultural, con ese proyecto colectivo que no los hace engranarse muy bien. Entonces, los mejores equipos no necesariamente son aquellos que traen a las estrellas individuales. Eso es una gran reflexión. Sí, mucho, tiene mucho que aprender ahí. Sí, y justo con eso, ahí Diego, te pregunto, por ejemplo, en eso que decía Jairo, entonces, ¿tú cómo crees que funciona el concepto de sentido de pertenencia dentro de un grupo para el liderazgo? Entonces, yo me siento parte de un equipo. No solo soy bueno yo individualmente, sino me siento parte de un equipo. Soy parte de la organización, soy parte de la empresa. ¿Cómo crees que juega ese concepto dentro del liderazgo? Mira, lo primero que quisiera como
como hablar transparentemente y lo conecto con una de las primeras ideas que Jairo nos planteó, que tiene que ver con la cultura de la organización. Porque tiene que haber una cultura del liderazgo en la organización. Así que muchas veces nos pasa que hablamos y pretendemos gestionar cosas de lo cual culturalmente la organización no está, digamos que alimentada. Muchas temáticas, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, a veces está como aquí hacemos programas de inclusión, pero cuando uno observa, culturalmente la organización no es inclusiva. Entonces, eso no va a conversar bien. Entonces, a la pregunta que tú haces, que creo que es un desafío organizacional tremendo, y es cómo incorporar el liderazgo, pues creo que me va a tocar partir de la base de un reconocimiento real, y es que si bien hemos ido dejando de lado poco a poco las estructuras muy verticalizadas de las organizaciones, la inspiración organizacional creo que sigue siendo un poco verticalizada. Es decir, de lo que piensen ciertos inspiradores de la organización se va a permear en todo esto. Así que la primera pregunta de cómo incorporar una buena cultura del liderazgo organizacional, pues arranca si esa cultura inspira la idea de quienes permean el proceso de liderazgo dentro de la organización. Porque podemos hablar de traer un buen equipo, como decía Jairo, pero si el liderazgo que se tiene inspirado es un liderazgo más direccional, más transaccional, pues ahí eso va a generar muchos ruidos y muchas dificultades. Entonces creo que lo que quisiera plantear pues crudamente es que esto, aunque decirlo arranca de las cabezas puede ser contrario a la idea de liderazgo que estamos diciendo, pues creo que arranca desde las cabezas que inspiran la organización. Y si las cabezas que inspiran la organización no creen en un liderazgo colectivo, sino que creen en el liderazgo colectivo de aquí para abajo, pero de aquí para arriba no hay liderazgo colectivo, pues eso organizacionalmente no va a generar la resonancia. Así que creo que este es un proceso que tiene que permearse. A veces las organizaciones arrancan desde el nivel que no corresponde. Como el ejemplo de inclusión, vamos a hacer inclusión y arrancamos desde el nivel que corresponde porque a nivel inspiracional directivo no hay una idea de inclusión. Pues eso de ahí para abajo no va a funcionar por muchos esfuerzos que se hagan en otras dimensiones. Entonces creo que la forma como se permea arranca en ese ejercicio diagnóstico y de cuestionarse de cuál es la cultura de la organización y cuál es la inspiración que está teniendo la organización desde los inspiradores del proyecto de la empresa. Y mira, digo que con eso que dices de los inspiradores del proyecto, yo sí quiero traer el tema de las cabezas, porque ahí es que le quiero preguntar a los dos, ¿cómo creen que se relaciona entonces esa frase de que el liderazgo viene de un cargo? ¿Es algo posicional o situacional? Entonces, ¿cómo creen que se relaciona eso con lo que hablamos? Entonces, como de inspiración y con ese liderazgo colectivo, ¿cómo se relaciona con esos conceptos? Sí, mira, yo creo que hay ciertos roles que formalmente hablando te dotan de cierta autoridad. Si a ti te nombran gerente en una empresa, formalmente estás investido y acompañado de una autoridad para tomar decisiones. Eres formalmente hablando un jefe, un gerente y tienes autoridad, pero no necesariamente eres un líder. Y yo sí quisiera también desmitificar la idea de que para ser líder hay que estar en un rol de jefatura. No. Como decía al comienzo, el liderazgo lo concibo como una actitud, como un pararse frente a la vida para tener y ejercer la libertad de soñar, de definir y de realizar lo que yo quiero ser, ya sea individualmente o como corporación, y eso no tiene nada que ver con el cargo del que me revista. Ahora, ideal si uno encuentra que coincida en una persona líder en un cargo de alto impacto, porque eso es una combinación virtuosa, pero quizá una de las
debilidades que tenemos hoy en el mundo entero es que tenemos en posiciones formales de jefatura, de impacto, a personas que no son líderes para potencializar ese poder en beneficio de todos. Por eso siempre cuando yo tengo la oportunidad de decirlo, y en mi ejercicio como ejecutivo lo decía, la labor más importante y la labor más delicada en la gestión organizacional es la escogencia de la gente. La escogencia de la gente. Porque muchos casos muy cercanos, ¿qué le pasa a un país? ¿Qué le pasa a una empresa cuando le entrega la posición más importante de liderazgo a un inepto? ¿En serio? Sí. O sea, es un poco cómico la reflexión, pero yo creo que el tema es ese. Necesitamos buscar que se encuentren las posiciones que tienen un alto impacto, porque tienen autoridad formal para tomar decisiones de impacto, que a ellos lleguen personas que sean líderes como los que tu muñequito describía. Y ahí es donde también hago otra reflexión. La ciudadanía es muy responsable, porque la ciudadanía tiene que ser consciente en los procesos políticos de que la decisión de escoger a sus líderes es muy importante. Por eso el mayor crimen que se puede hacer en una sociedad es vender el voto. No estamos aquí ni vamos a hablar de política, pero es que eso es el liderazgo, Sofi, ese es el liderazgo. El liderazgo no es esperar que yo llegue a la gran empresa y me nombren presidente, es en mi casa. Es más, te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas veces nos citan a las asambleas de copropietarios del edificio donde vivimos y nos vamos, y no vamos? ¿Qué es artera la reunión de propietarios? Eso no es un mal liderazgo, eso no es liderazgo. Entonces, yo creo que el liderazgo hay que desmitificarlo y volverlo, en ese sentido, la realidad, ese concepto en donde el liderazgo implica sobre todo responsabilidad, deberes más que derechos, que es otra disfuncionalidad, que nos han enseñado a exigir derechos, pero nos han olvidado de que tenemos deberes. Acabo de leer ahora en fin de año un libro que se lo recomiendo a ustedes y a los oyentes también, que se llama La conversación infinita. La conversación infinita es una narrativa en donde se entrevistan a 8 o 10 grandes pensadores actuales del mundo. Y hay uno que yo siempre he admirado, que es una señora española que se llama Adela Cortina. Y Adela Cortina decía, tenemos que recuperar la urbanidad, esa clase que nos daban en el colegio, de lo que implica ser ciudadano, porque todo eso es liderazgo, Sofi. Si tú no asistes a la asamblea de copropietarios, si no vas a las reuniones de padres de familia del colegio, ¿cómo te voy a decir después que ejerzas bien una posición de autoridad? No va a haber forma. No va a haber forma. Pero claro, que es artera ir a una reunión de copropietarios. Eso no me da likes ni me da más seguidores. Que es artera ir a la reunión de padres de familia. Entonces, ahí es donde está la realidad. Y yo no quiero ser ni mucho menos fundamentalista, pero es que en realidad el liderazgo para mí también implica mucha responsabilidad. Y por eso es que lo más cómodo es no ser líder. Lo más cómodo es ser víctima, que alguien tome decisiones por mí. No, eso lo decidió el gobierno, eso lo decidió el jefe, eso lo decidió la esposa o los hijos, y yo no tomé decisiones. No, liderazgo es tomar decisiones, pero también asumir las consecuencias de mis decisiones, individuales o colectivas. Ahí tuve la oportunidad de escoger bien a mi gobernante. Escogí mal, debo tener la tranquilidad de asumir las responsabilidades de mi decisión. Entonces yo creo que eso de que líderes somos todos es muy cierto, y que no necesito tener un cargo de poder para ser líder. Lo que debo aspirar es que a los cargos de poder lleven buenos líderes, y los conocemos todos, pero el sistema, ¿por qué no los lleva? En las organizaciones, ¿cuántas veces sabemos? Por eso a veces la gente en las organizaciones le cree más, no al que tiene la posición de jefe, sino al que conoce más un proceso, por ejemplo. Esto es lo magia del liderazgo. Y yo he conocido muchos casos de gente que le ofrecíamos cargos de liderazgo y me decían, no, yo quiero ser feliz en donde estoy, no quiero tener los deberes de ser un jefe formal, además porque donde estoy hago lo que quiero y me creen y me siguen. Tenía más líderes que el jefe formal. El liderazgo es mágico en ese sentido. Entonces, ay, qué pena que me extendí, pero es apasionante. Ajá. No, ya es que era el invitado que era, Dios mío. No. Sofi, yo sobre eso y por no parafrasear cosas que ya se han dicho,
Coincido plenamente y creo que es como una línea constante, y es desde la perspectiva de liderar personas. Eso no está asociado a un cargo, eso está asociado a una actitud, como dice Jairo, que yo la definiría como la actitud de servir a los otros. Pero efectivamente hay liderazgo en la organización, y coincido en que ese liderazgo de la organización está asociado a asignar líderes apropiados a las responsabilidades que son apropiadas a ese liderazgo. Y entonces a mí sí la palabra situacional me gusta, porque a veces hemos casado que la responsabilidad se asocia a un cargo. Y cuando la responsabilidad se asocia a un cargo y no es esa consulta permanente de si la responsabilidad está siendo asumida por el líder apropiado para ese proceso, pues muchas veces lo que hacemos es una pérdida constante de talento. Muchas personas que están desempeñando un cargo y encapsuladas en ese cargo pueden tener el liderazgo del talento para desempeñar otras responsabilidades. Entonces creo que el concepto de liderazgo situacional, que es algo en lo que creo mucho, hace un poco asocio o eco al concepto del dinamismo en las responsabilidades. Y es tener la capacidad que las estructuras organizacionales permitan que la asignación de responsabilidades converse dinámicamente con las personas y no con el cargo. De tal forma que puede resultar que alguien que goza de un cargo de jefatura, para cierto proceso no tiene un cargo de jefatura, para cierto proceso conversa en un cargo de jefatura con otro actor. Y esa conversación virtuosa permite que el liderazgo el liderazgo sirva de manera apropiada a la responsabilidad que estés asociando. Entonces, el concepto de liderazgo situacional hace referencia a un dinamismo en la asignación de responsabilidades y no permitir que la asignación de responsabilidades la secuestre un cargo, que era algo que creo que es una enseñanza que poco a poco hemos ido como aprendiendo. Entonces, como cierre ya esta primera prueba de lo que es el liderazgo, quiero preguntarles algo, porque hemos estado hablando mucho de conexión, de colectivo, de las personas, de lo dinámico. Entonces quiero preguntarles cuáles creen que son los retos y bueno, también aprendizajes que tiene el liderazgo dentro de las nuevas formas de trabajo, como lo es el teletrabajo, las plataformas. ¿Cómo creen que se relaciona el liderazgo en estas nuevas formas de trabajo donde parece que no está tan claro esa conexión, ese equipo, y cómo se puede desarrollar? Pues mira, alguna vez me hicieron alguna pregunta parecida a eso, y yo creo que en mi opinión es más simple de lo que a veces uno cree, porque a veces queremos volver difíciles las cosas que son más sencillas. Y le decía a esa persona que me preguntaba, fue en un panel también, yo le decía, a ver, volviendo a la literatura, hay unos autores fascinantes, por ejemplo, de Animales a Dioses, este escritor judío, Harari, es fascinante, y él habla muchísimo del poder de las narrativas y describe que la religión es una narrativa que permite conectar a las personas con creencias e inclusive con personas que nunca ven, que están en la deidad. Entonces, si bien es fundamental el contacto físico, la cercanía, qué rico estar aquí, lo fundamental es tener una narrativa que conecte. Entonces, una historia que entusiasme, que motive y que a la gente donde esté, en Sogamoso, en Montería, en Suiza, le anime a entregar lo mejor de sí, sus ideas, sus energías, sus sueños por esa narrativa. Y entonces ahí esa narrativa es la que cohesiona más allá de lo circunstancial de la presencialidad. Y creo que si tienes la oportunidad de compartir también presencialmente, fabuloso, porque todavía pegas con mayor solidez. Pero en realidad me parece que tenemos el reto hacia adelante
de inventarnos historias que cuestionen paradigmas. Y en un tema que a mí me fascina, ustedes lo saben, que es el tema de las relaciones laborales, sí que hay historias por inventar. Necesitamos más escritores, buenos escritores, que cuenten, que inviten a soñar y menos apegados al pasado, porque el futuro no se construye con la nostalgia, sino con el optimismo. Entonces yo creo que tenemos que dejar de mirar hacia las narrativas pasadas y atrevernos a escribir unas nuevas narrativas en donde sean tan potentes y tan bonitas que más allá de la distancia física la gente se sienta a conectar. Mira, hablábamos ahorita de un programa también con Diego de televisión que estábamos comentando, Vivir 100 años, cómo se conecta gente que está en distintos lugares del planeta, con hábitos de vida que terminan siendo un proyecto colectivo de salud pública para vivir más y mejor. Entonces, no desconozco la importancia de la presencialidad, pero destaco superlativamente la supremacía de un buen cuento, una buena narrativa. Y cuando las organizaciones tienen buenas narrativas, la gente quiere estar allá. No hay peor cosa que estar con una mala narrativa, con un mal cuento. Por eso, volviendo al muñequito, una de las habilidades fundamentales para el líder del futuro es que sea un buen contador de historias, que sea un buen apóstol, un buen pastor, que narre historias que movilicen a la gente. Para mí, de los libros más potentes de liderazgo es la Biblia, más allá de la connotación religiosa. La historia se divide antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Echar cuentos. Y se consiguió 12 manes allí, 12 apóstoles que echaban cuentos. Y con esos apóstoles echaron cuentos. Miren ustedes la Biblia, lean cualquier capítulo, cualquier evangelio. Y eran cuentos coloquiales, no eran las últimas doctrinas y teorías. Cuentos, narrativas sencillas. Hay que hacer sencillo el liderazgo para que conecte, para que entusiasme y para que genere resultados. Sí. Mira, voy a seguir y conectar con la idea de Jairo porque coincide un poco con el planteamiento de tener conversaciones de propósitos y sueños, pero saberlas tener. Y ahorita que hacías tu pregunta, recordé que en algún momento alguien me preguntó, oiga, ¿por qué las organizaciones pierden sus talentos? Porque en últimas lo que nos estás cuestionando tiene una preocupación de fondo y es, hay muchos talentos, pero estas nuevas formas de trabajo generan ciertas desconexiones que están dificultando el proceso de continuar esa conversación de desarrollo conjunto. Y bueno, cuando me hicieron esa pregunta muy esporádica, se me ocurrieron unas ideas que después las convertí en un textico chiquitico. Y tenía que ver un poco, Jairo, con la forma como las organizaciones se acostumbraron a conversar con sus talentos. Y yo lo planteaba en ese momento de la siguiente forma, y es que, y esto está cambiando, pero la conversación inicial de las organizaciones con su talento giraba un poco en torno a la idea de los sueños. Y miren ustedes cómo algo que en principio genera ese engagement es ese concepto de soñar. Y todos arrancan bien esa fase inicial. Pero poco a poco el proceso fue evidenciando que no se hablaban de los dos sueños, sino que se hablaba del sueño de la organización. Y cuando ese proceso empezaba a darse cuenta que la conversación de propósitos y sueños era el propósito organizacional y el sueño organizacional, pues las organizaciones le empiezan a cambiar su conversación al talento. Ya no hablemos de los sueños, porque estamos hablando de mis sueños y hablamos de mi propósito. Y esa es una conversación que a los talentos y más a las generaciones actuales no necesariamente les cautiva. Es una idea muy potente y es ese concepto de que motiva a la gente, y a la gente no necesariamente motiva al trabajarle al otro, lo motiva al conectarse con los propósitos del otro. Y entonces la narrativa cambiaba, porque ya no se hablaba del sueño, sino se hablaba de las necesidades. Y entonces
Aquí no soñamos en conjunto. Aquí son los sueños de la organización, los propósitos de la organización, pero sí nos satisfacemos mutuamente las necesidades. Entonces ya la dinámica empieza a girar entonces en un modelo de compensación generoso, en un modelo de beneficios en los cuales la persona empieza a encontrar que sí, puede ser que no estamos hablando de mis sueños, pero ayuda a satisfacer mis necesidades. Y entonces era ese concepto del carro, la beca, el club, todos esos conceptos empezaban a satisfacerse. Pero el ser humano es una persona soñadora por excelencia. Es uno de los principales motores que impulsa nuestro caminar en la vida. Y entonces cuando el talento empieza a estrellarse y decirse, esto no es una conversación de necesidades, esto es una conversación de sueños. Y entonces volvemos a plantear que conversemos en el punto inicial. Y las organizaciones inmaduramente no supieron tener esa conversación. Empieza el momento donde se pone todo sobre la mesa. Y ya la conversación no es de necesidades, sino de miedos. Y entonces, aquí no sueñas, aquí no es un tema de necesidades, pero ojo, que lo que haces acá solo lo puedes hacer acá. Afuera no lo puedes hacer. O ten cuidado, porque afuera no puedes tener el potencializar que te ayude o el entorno que te ayude a potencializar tu talento. Y resulta que esa conversación de miedos es una conversación que hoy en día generacionalmente no genera miedo. Esa conversación no genera miedo. Y entonces ahí es cuando ese talento que supera la conversación del miedo empieza a decir, yo quiero soñar, pero como la conversación del sueño no fue evidencial, empiezo a soñar en mi sueño. Y ahí es donde se empieza a tener ese ciclo tan contaminante que las organizaciones pierden sus talentos. ¿En qué momento lo pierden? Cuando finalmente vuelven a ese punto inicial donde realmente la conversación de propósitos y de sueños no era una conversación cooperativa, sino era más una conversación, digamos, de servicio hacia uno particular. Entonces, a la narrativa que plantea Jairo, que coincido plenamente, creo que todo gira en torno a tener una conversación de propósitos y sueños, pero sin este desgaste, leales, auténticos e iniciales, y es conversemos de nuestros propósitos, conversemos de nuestros sueños, y el reconocimiento que tengamos de eso nos va a permitir a nosotros saber qué tan de la mano pueden recorrer el camino o qué tan no. Y ese fue un poquito el relato del por qué las organizaciones pierden sus talentos, y es porque no los dejan soñar, no los dejan conversar sobre sus propósitos. ¿Cómo las organizaciones retienen sus talentos? Si son capaces de poner a conversar sus propósitos y sus sueños con los sueños y propósitos organizacionales. Creo que lo más bonito de toda esta charla ha sido que hemos hablado de sueños, de magia, de inspiración y de potencial. Pero bueno, así como la charla es muy buena, el tiempo es muy corto. Entonces, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro podcast, pero eso nos invita a que nos sigan en el próximo capítulo del podcast Conexión Escola. Y bueno, siempre un placer, Diego, Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes por oírnos, y les mandamos un abrazo muy cálido. Gracias a ti. Gracias, Sofía. Y gracias a todos por oírnos.